los que estáis aquí, porque no tengo la cámara puesta por un problema con Google Meet. La verdad que la cámara me la detecta, pero no hay manera de poder compartirla, así que lo siento, que no nos podamos ver las caras. Bueno, espera que te presente, si quieres. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra edición del programa Cómo lo hacemos nosotros. Hoy tenemos con nosotros al doctor Yago Mosquera del Hospital de Ferrol, del UCI del Hospital de Ferrol, que nos va a dar la última sesión de esta serie, que se titula ¿Cómo tratamos el síndrome coronario agudo en un hospital sin hemodinámica? Muchas gracias, Yago, por colaborar con nosotros y adelante, cuando quieras. Genial. Bueno, pues como estaba diciendo, ya lo siento que no podamos vernos las caras. Y un poco lo que voy a intentar compartir es nuestra experiencia desde un hospital que no tiene un laboratorio de hemodinámica, cómo tratamos el paciente con un síndrome coronario agudo. Vamos a tratar diferentes puntos. Los iremos viendo a lo largo de la presentación, así que tampoco voy a ahondar demasiado en el tema del índice. Bueno, yo me formé en el CHUAC. Todos sabéis que es un hospital con una amplia cartera de servicios. En cuanto al síndrome coronario agudo, pues es un hospital que tiene un laboratorio de hemodinámica, con el cual tiene una relación muy estrecha, servicio de cirugía cardíaca, es un shock center y actualmente pues estoy en un hospital de segunda división, ¿no? El CHUF no deja de ser un hospital genial y yo estoy muy contento, pero respecto al síndrome coronario agudo, pues tenemos que valernos generalmente el protocolo Progaliam. Llevamos a los pacientes de Progaliams y pacientes de escasez de muy alto riesgo y alto riesgo. Y no disponemos recursos que están directamente relacionados con la atención de estos pacientes, como puede ser la cirugía cardíaca, los servicios de hemodinámica y electrofisiología. Así pues, dependemos de traslados con o sin retorno, dependiendo de la complejidad de los pacientes. Bueno, estamos de segunda, pero en puestos de ascenso. Aquí hay una revista americana que no conocía hasta que hice esta búsqueda, que nos mete entre los 100 mejores hospitales de España. Y no penséis que hay pocos, que había 700 y pico. En cuanto, a ver, de mi estancia, después de la estancia en el CHUAC, yo había escuchado esto del Progalian, pero realmente no tenía muy claro qué era. Siempre he escuchado a los cardiólogos que tenían la cama del Progalian ocupada o disponible. Y bueno, al fin y al cabo, una vez me trasladé a Ferrol, sí que, tengo un contacto directo con este programa. Este programa llegó a atención al infarto de miocardio y es el que utilizamos para tratar a los pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. A la hora de elaborar este protocolo se tuvieron en cuenta objetivos fundamentales, ¿no? La idea era disminuir la morbimortalidad y mejorar la expectativa de calidad de vida, promover la equidad del acceso a las mismas prestaciones de de toda la población, y luego tenía una serie de objetivos específicos que básicamente era pues, consensuar y elaborar protocolos, los cuales debían tener un 100% de cumplimiento en 2 años, crear una red específica y tener también una base de datos que facilite el conocimiento, la evaluación, la mejora continua del proceso y también sirva para obtener pues, un valor añadido y tenga rentabilidad científica. Bueno, en cuanto al primer contacto médico, no dejamos de seguir las guías de práctica clínica. Siempre se recomienda que hagamos un triaje de emergencia por si el paciente necesita una estrategia de reperfusión. Esto van a ser los pacientes que tengan un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Y en el resto de los casos, pues lo que vamos a hacer es un diagnóstico en el cual vamos a hacer una combinación de historia clínica, signos, síntomas. Luego vamos a basarnos también en el electrocardiograma y en el caso de que el paciente no tenga una estrategia de reperfusión como prioridad, se van también a extraer pues muestras sanguíneas, ¿no? El electro siempre lo hacemos en los primeros 10 minutos tras el primer contacto médico. Los pacientes siempre tengan una sospecha de un síndrome coronario agudo están monitorizados y con un desfibrilador a mano, y también se valoran hacer derivaciones adicionales o nuevos electros en el caso de que haya cambios en la clínica, ¿no? En cuanto a las muestras sanguíneas, bueno, siempre que el paciente no se derive a un hospital con hemodinámica para tomar a cabo una estrategia de reperfusión, se extraen troponías de alta sensibilidad de manera inmediata y se siguen los algoritmos que recomienda la Sociedad Europea de Cardiología. 0,1 horas, 0,2 horas, para confirmar o descartar
el síndrome coronario agudo, en este caso sin elevación del ST. Utilizamos scores de pronóstico de riesgo, habitualmente el GRACE, además los registramos y tenemos una pequeña base de datos. En cuanto a la red asistencial, lo que se ve es que los accesos de los pacientes con síntomas de síndrome coronario agudo a los contactos, al primer contacto médico son variados, ¿no? El 0,61 atiende el 35%, los médicos de atención primaria y puntos de atención continuada el 40%, y nosotros en el hospital estamos en torno al 25%. Pongo ahí un pequeño asterisco en los 10 minutos de la ambulancia, porque muchas veces también son atendidos por ambulancias que no llevan electros y son derivados a centros, a puntos de atención continuada o al hospital en función de dónde se encuentre. En cuanto al alcance de la unidad de cuidados intensivos, nuestro papel en la unidad entra en la valoración de pacientes con un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. En ese caso somos nosotros quienes indicamos el traslado y quienes los ingresamos tras la reperfusión si vuelven al hospital, porque hay veces que hay alguna complicación y se quedan en el hospital de destino, en el hospital de referencia, en el CHUAC, en nuestro caso. Y los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación de segmento ST, la mayoría se quedan a cargo de cardiología en la planta, una planta que tiene con monitores, una planta de intermedios. Sin embargo, sí que nos suelen consultar por pacientes con síndrome sin elevación del ST de muy alto riesgo o alto riesgo, y eso sí que solemos ingresarlos en la UCI. Antes de andar en el Progalian, volvemos a las guías de práctica clínica un poco para ver la logística. Las guías recomiendan tener redes asistenciales, que como vemos el Progalian las tiene muy bien definidas. Recomiendan tener centros que tengan un servicio de hemodinámica 24/7. También sabemos que a lo largo de toda la geografía gallega tenemos centros que están a una distancia considerable de casi todos los puntos de nuestra comunidad. Que las ambulancias lleven a cabo el traslado directo a la sala de hemodinámica. Esto también viene elaborado en el protocolo y la idea es que no pasen por el centro sin hemodinámica, aunque veremos que eso a veces ocurre y muchas veces por indicación de los propios hemodinamistas sin que la evidencia lo avale, ¿no? Y también, bueno, dentro de las recomendaciones iniciales nos recomiendan poner oxígeno si los pacientes están por debajo del 90. En cuanto a los síntomas, bueno, las recomendaciones las conocemos todos. Opiáceos para aliviar el dolor, ansiolíticos en pacientes ansiosos. Lo que sí no solemos utilizar, y tampoco suele utilizar la ambulancia, son betabloqueantes intravenosos. Sabemos que a corto plazo parece ser que reducen la incidencia de FVs y de obstrucción microvascular, aunque los efectos más a largo plazo no están claros, pero esto es algo que no solemos ni utilizarlo nosotros ni el 0,61. Por supuesto, el 061 está formado por profesionales muy capaces a la hora de tratar este tipo de patologías y disponen del material adecuado, tanto de desfibriladores, electrocardiogramas, como también terapias con fármacos. Y bueno, se lleva a cabo efectivamente un registro dentro del protocolo que lo que hace sirve como un control de calidad. Vamos a andar un poquito en el síndrome coronario agudo con elevación de ST para tratar luego otros casos que también podemos tener dentro de nuestro hospital. Bueno, lo primero en este caso es el diagnóstico, ¿no? No cambia en los hospitales de segunda división. Lo que vamos a encontrar es un electro con una nueva elevación del punto J en dos derivaciones continuas y persistente. Sabemos que el tamaño de la elevación cambia en función del sexo, de la edad y de la derivación en la que se encuentre, y que si sospechamos de un IAM test inferior o posterior, pues debemos hacer o debemos realizar las derivaciones correspondientes. Sabemos que el diagnóstico de una oclusión arterial a veces no es tan fácil como lo vemos en los libros. La elevación del ST sí que es el signo más sensible, pero hay otros hallazgos que pueden ser sugestivos de oclusión arterial. O puede ser la enfermedad multivaso, que veremos un descenso de ST generalizado y ascenso en los segmentos AVR y V1. Y también, bueno, nos pueden generar algún tipo de duda los bloqueos, rama izquierda, rama derecha, incluso ritmos marcapasos, que en el caso de que la sospecha clínica sea elevada, el manejo debería ser que el de un paciente con síndrome coronario agudo con elevación de segmento ST. Dentro de los criterios diagnósticos no entra en este caso, o no debería entrar en nuestro caso, la ecocardiografía, aunque muchas veces sí que recibimos pacientes derivados por el 061 porque por indicación del hemodinamista, bueno,
paran en urgencias para que bajemos a hacer una ecocardiografía y confirmemos o no que hay alteraciones de la contractilidad segmentaria. Bueno, esto, como todos sabemos, las guías no lo recomiendan, es una lucha que tenemos con el servicio de hemodinámica porque no pensamos que aporte ningún valor a la cadena, pero sí que a veces recibimos este tipo de pacientes y muchas veces van en contra del propio paciente, ¿no? Porque al final el 061 lo dejan urgencias, nosotros lo vemos, tenemos que volver a llamarlos, muchas veces están lejos, se han ido y bueno, al final los tiempos pues se alargan, ¿no? Al final lo que nos dicen las guías es que no deberíamos hacerlo a no ser que el paciente esté endocardiogénico, sospechemos de complicaciones mecánicas. Dentro de las medidas iniciales del síndrome coronario agudo con elevación de segmentos ST, el protocolo Brogalian pues, se basa un poquito en la información disponible en las guías de práctica clínica, ¿no? Al final lo que hacemos es una estrategia de reperfusión siempre que estemos en las primeras 12 horas. Se prefiere la intervención coronaria percutánea primaria sobre la fibrinolisis siempre que estemos a menos de 120 minutos desde el diagnóstico hasta la sala hemodinámica, hasta la apertura de la arteria. La fibrinolisis, en el caso de que pase de 120 minutos, las horas sean de menos de 12 horas de síntomas. Y en el caso de que esta sea fallida, pues una intervención coronaria de rescate. En el caso de las horas, sí que es verdad que debería ser considerado, esto dicen las guías, a partir de las 12 horas 48. En muchas ocasiones esto nos genera diversidad de opiniones a la hora de hablar con el hemodinamista y depende un poco. Es un poco hemodinamista dependiente que te acepten o no al paciente. Recientemente hemos tenido una paciente que llevaba, yo creo, un poquito más de 12 horas y bueno, después de una pequeña discusión conseguimos que la trasladasen y fue bien, pero bueno, hay veces que esto nos cuesta una discusión. Y en el caso de que sean más de 48 horas, sabemos que no está recomendado. Los pacientes después de la fibrinolisis también se deberían trasladar a un centro con hemodinámica y en el caso de que sean con síntomas o fallo cardíaco, pues se recomienda también la angiografía con la intervención coronaria y la intervención sobre la arteria responsable en el caso de que haya. En los otros casos, si la fibrinolisis ha sido exitosa, pues en las primeras 24 horas. En cuanto al protocolo que nos dice, pues es un poco esto, ¿no? Tenemos dos variables, una es el tiempo de isquemia y otra es el tiempo a la sala. Y si estamos fuera de esos 120 minutos y dentro de las primeras 12 horas, nos recomiendan una estrategia fármaco-invasiva, con o sin intervención coronaria percutánea emergente en el caso de que sea necesaria. Lo cierto es que bueno, los datos dicen que la mediana del primer contacto médico hasta la reperfusión está en torno a los 119 minutos. En nuestro caso, el PAC más lejano está a unos 85 minutos. Teniendo en cuenta subidas y bajadas de la ambulancia, podemos pensar que siempre vamos a estar dentro de esa ventana y de hecho es una estrategia la fármaco invasiva que no solemos utilizar o que no se suele utilizar en el área sanitaria de Ferrol. Sabemos que la fibrinolisis deberíamos realizarla siempre cuando no haya una contraindicación al fármaco. El protocolo nos dice que pacientes de menos de 75 años, en Kili menor de 3 y con ausencia de brío o infarto posterior. Los fármacos que recomienda, pues ya los conocemos todos y muchos los utilizamos ya no solo en el infarto, sino en otras patologías. Y dentro de las otras medidas iniciales, pues está también el tratamiento coadyuvante, ¿no? Que es la doble agregación, en este caso con clopidogrel, que también es lo que recomiendan las guías de práctica clínica. Una vez llega a la sala, si la fibrinolisis o llega al hospital de referencia, si la fibrinolisis es exitosa, y esto se define por una resolución de la elevación de ST mayor de un 50%, o ausencia de dolor torácico, pues se realizará esta angiografía en las primeras 24 horas y si no, es que viene definido por el fracaso viene definido por IC, shock, inestabilidad hemodinámica, eléctrica o isquémica, por recurrencia de la isquemia, pues se hace una intervención de manera emergente. Posteriormente hay una anticoagulación como coterapia que se mantiene hasta la revascularización o hasta el alta con un tope de 8 días y se recomienda que utilicemos la enoxaparina. En cuanto a pacientes que están dentro de la ventana de los 120 minutos y esas primeras 12 horas, pues sí que se recomienda la intervención coronaria percutánea primaria. En este caso, también se hace una farmacoterapia periprocedimiento, la doble antirradiación con
aspirina y en este caso sí que disponemos de un arsenal terapéutico más amplio. Y en función de las características del paciente escogeremos pues el clopidogrel o el ticagrelor, porque ya os anticipo que en el área sanitaria de Ferrol el prasugrel por el momento no se está utilizando. Y luego, bueno, la anticoagulación que se administra en la sala de hemodinámica y se procede al traslado generalmente no, según dicen en el protocolo por el 061, que habitualmente no tenemos ningún problema con esto. Posteriormente, si las coronarias son normales y descartado un cuadro grave, el paciente puede retornar al hospital inicial y en el caso de que haya una intervención coronaria percutánea se espera 6 horas y si no hay complicaciones y el paciente está estable, no de noche, sí que se retorna al hospital. En el caso del síndrome coronario agudo sin elevación de ST, sabemos que los criterios diagnósticos ya no solo se basan en la clínica y el electro, aunque bueno, el electro es importante, pero muchos de estos pacientes, un tercio en concreto, vienen con un electro completamente normal. También podemos encontrar hallazgos como pueden ser ondas test negativas aisladas, depresión de segmento ST, patrones de Winter o signo de Wellens, pero en este caso tenemos también, nos ayudaremos también de la determinación de marcadores de daño miocárdico. En el caso de la UCI, nosotros lo que habitualmente ingresamos son los pacientes de muy alto riesgo, pacientes de alto riesgo, que si bien las guías recomiendan una estrategia invasiva inmediata o temprana, esto también es una guerra que tenemos bastante perdida, ¿no? Habitualmente la intervención no suele ser en las primeras 24 horas, habitualmente estamos en torno a las 48-72 horas para que se intervengan estos pacientes. A no ser que hablemos de pacientes con estabilidad hemodinámica o pacientes isquiocardiogénico, que esos pacientes sí que se contactan con el hospital de referencia y se suelen trasladar una vez estabilizados o lo más que podamos estabilizarlos. El resto sí que nos cuesta bastante que nos los intervengan de manera precoz. En este caso, sabemos que, bueno, que las guías de práctica clínica, si hacemos una estrategia invasiva en las primeras 24 horas, no nos recomienda el tratamiento con P2Y12. Sin embargo, como nosotros en esta situación no nos encontramos prácticamente nunca, es algo que no es una práctica que no solemos utilizar. El prasugrel, como os digo, nuestro centro no se utiliza. Sí que solemos, bueno, escoger el ticagrelor en el caso de que no haya ninguna contraindicación y si no, te agregamos a los pacientes con clopidogrel. Se mantienen anticoagulados también con fondaparinux porque, como os digo, casi nunca hay un manejo invasivo en las primeras 24 horas y posteriormente pues, se procede al traslado. Si los pacientes van trasladados desde la planta de intermedios de cardiología, que a priori son pacientes menos graves, suelen ir en ambulancia con enfermería, se hace el procedimiento y se retornan a la misma planta. En nuestro caso, solemos acompañar a estos pacientes y medicalizamos la ambulancia, los acompañamos también al centro y, volvemos con ellos. Otra de las situaciones en las que nos podemos encontrar es la situación de pacientes que tengan una sospecha de un síndrome coronario agudo y shock cardiogénico. Aquí nuestro rol fundamentalmente es la detección y la activación temprana, ¿no? Pacientes con sospecha clínica, situación de SCAE mayor o igual a B, pues generalmente lo que hacemos es iniciar el tratamiento óptimo según las guías de práctica clínica e iniciamos el soporte pues, que sea necesario, ¿no? Fundamentalmente farmacológico y con más o menos ventilación mecánica no invasiva si la necesitan. Y en nuestro caso, el único soporte mecánico del que disponemos es el balón intraórtico de contrapulsación, que si bien las guías sabemos que no lo recomiendan a ausencia de complicaciones mecánicas, muchas veces sí que nos valemos de esta herramienta porque los pacientes están tan justos que bueno, nos sentimos quizás más cómodos para el trasladarlos con una medida de soporte, a pesar de que, os digo, pues se haya visto que la mortalidad pues no varía, ¿no? En cuanto al manejo en UCI, una vez vuelven, o manejo en UCI de los pacientes tanto con elevación como sin elevación, porque ya os digo que los pacientes de cardiogénico, nuestro papel fundamentalmente es estabilizarlos para el traslado, pues los dejamos monitorizados al menos 24 horas, también siguiendo un poco las recomendaciones de las guías. Todos los pacientes se realiza un ecocardiograma, un poco con la idea de
de medir la FEBI, detectar complicaciones mecánicas, excluir que haya tromos en el ventrículo izquierdo. Y lo que no solemos hacer es el traslado en el mismo día. Sí que es verdad que en situaciones especiales, quizás pacientes muy añosos o pacientes que estén muy estables, pues sí que podemos hacerlo. Hay veces que también por la logística de la unidad, cuando está muy llena, que no es algo que se haga habitualmente. Y en cuanto al manejo de las complicaciones, tampoco hacemos nada diferente a otros centros, más allá de que si las complicaciones requieren algún tipo de intervención, ya sea por sala de hemodinámica, por los compañeros de electrofisiología, incluso por los compañeros de cirugía cardíaca, en este caso sí que tendríamos que preparar un traslado que en este caso no lo hace el 061, lo haríamos nosotros, ¿no? En el caso de pacientes en heart failure, pues lo que hacemos es valorar o no la colocación del balón junto con las otras medidas que comentábamos y comentarlo con el shock center. Trombos intraventriculares los anticoagulamos. En el caso del manejo de la fibrilación auricular, pues el manejo que llevamos haciendo todos estos años, ¿no? Beta bloqueadores para control de frecuencias. Si el paciente no está en fallo cardíaco y no está hipotenso, en caso contrario, pues podemos valer los de la amiodarona y en caso de pacientes inestables, cardioversión eléctrica. También utilizamos a veces la amiodarona como facilitador para la cardioversión y la anticoagulación en caso de que esté recomendada. En el caso de las arritmias ventriculares, también utilizamos beta-bloqueantes amiodarona intravenoso. Si el paciente no está revascularizado, nos ponemos en contacto con el hospital. Pacientes en tormenta rítmica, generalmente, si hemos iniciado todas las medidas de las que disponemos, lo que hacemos es contactar con el CHUAC y gestionamos un traslado con ellos. La lidocaína no la solemos usar y, bueno, y no tratamos pacientes asintomáticos o sin afectación hemodinámica. En el caso de las bradiarritmas, pues tropos positivos, si no responden a medicación, utilizamos el marcapasos provisional y planteamos una revascularización en el caso de que no esté revascularizado. Para la indicación del marcapasos definitivo, sí que tenemos los marcapasos definitivos se colocan en ferrol y después de 5 días nos ponemos en contacto con los compañeros de cardiología y en general no tenemos ningún problema. Pacientes seleccionados que necesitan terapia de resincronización sí que se trasladan al CHUAC para colocar este tipo de terapias. Sin embargo, esto muchas veces ya lo consensuamos con el servicio de cardiología de Ferrol y en ocasiones incluso van desde la planta. Y en el caso del manejo de mantenimiento, pues tampoco cambia demasiado, ¿no? Estatinas de dosis altas, si los pacientes las tomaban previamente, las intensificamos. En general sí que ponemos beta bloqueantes a todos los pacientes, aunque sabemos que la recomendación 1A solo es en pacientes con la FEBI disminuida. Muchas veces, de hecho, se van sin ellos del hospital, pero nosotros de la UCI los sacamos con beta bloqueantes y ECAS también en casi todos los pacientes de rutina y los ARM solo en caso de que estén recomendados, menos de 40 y luego si hay complicaciones, como os digo, puede ser necesario un traslado emergente y este traslado emergente, pues habitualmente lo que solemos hacer es medicalizar nosotros la ambulancia y previo contacto con el hospital de referencia y aceptación del paciente y a partir de ahí, pues en general son pacientes que si tienen complicaciones, pues no suelen retornar al menos a corto plazo. Y esto es un poco todo. Pequeño repaso de cómo lo hacemos, pero vamos, que no, no tiene demasiados cambios con respecto a un hospital con hemodinámica, teniendo en cuenta que pues, lo que tenemos que hacer es trasladar al paciente en situación de estabilidad. Muchas gracias, Yago. La verdad que ha sido una sesión que me ha gustado mucho. No sé si alguien de la audiencia quiere hacer alguna pregunta. Podéis hacerlo o bien a través del chat o utilizando la herramienta de levantar la mano y os damos paso. Si no, mientras, pues te hago yo una. Hablas de que la estrategia invasiva precoz en el infarto sin elevación, me refiero, que es raro que lo hagáis en las primeras 24 horas o que os lo cojan en Lo Coruña. intentamos. ¿Y creéis que hay diferencias con lo que se hace en Coruña? Si se tratan distintos los pacientes de Ferrol, aunque sea el mismo servicio de hemodinámica, o en Coruña tampoco lo hacen. Pues la verdad que pues no lo he hablado con los compañeros de Coruña, pero sí que es verdad que en Coruña el servicio de cardiología quizás ingrese pacientes de alto riesgo e incluso pacientes de muy alto riesgo no
suelen ingresar en la UCI, pero pacientes de alto riesgo sí que los ingresan ellos. Yo creo que la estrategia inmediata es algo que tampoco se utilizaba demasiado y la temprana, pues no lo sé, la verdad que no sabría responder a esa pregunta, si lo suelen hacer o no. En nuestro caso, más que nada es cuando llamamos al hemodinamista, el problema que tenemos fundamentalmente es que él, bueno, nos dice que está para los CATs urgentes y que si queremos programar un CAT, pues que mandemos un mail a la secretaría y que lo gestionan desde ahí. Entonces, al final esto se acaba perdiendo. Quizás una forma de mejorarlo sería pues, que el propio hemodinamista de guardia pues, tenga esa capacidad de gestionar la lista, ¿no? De programar, quizás. Si nosotros aquí en Ourense, que ahora tenemos hemodinámica 24 horas y 7 días a la semana, al principio también eran un poco reacios a lo de hacer en el infarto sin elevación en las primeras 24 horas y dejarlos con un único antiagregante, pero ahora prácticamente se hacen así, excepto el fin de semana. El fin de semana sí que no se hace reoscripción precoz en las primeras 24 horas y queda pues hasta el lunes, pero el resto los dejamos con un antiagregante y se hacen en general a la mañana siguiente de forma programada. Pues nosotros es el motivo por el cual no utilizamos esa estrategia, Claro. fundamentalmente porque siempre se alarga hasta las 48, 72 horas. Claro, eso fue un cambio llamativo de las últimas 10, que nos sorprendió cuando de repente dejar de poner doble integración y hacer el CAT fue algo sorprendente. Y cuando nos reunimos con ellos, inicialmente eran más propensos a seguir haciéndolo igual, pero bueno, ahora ya tenemos establecida la dinámica y es prácticamente generalizado hacer esto. Pues a ver si nos toca a nosotros pronto también. ¿Y tenéis muchos porcentajes de pacientes que hemodinámica os haga que paren en urgencias para que hagáis el eco y decidir vosotros No si... es algo muy habitual, pero sí que es una guerra que tenemos, porque el 061 tampoco entiende, además se molestan porque al final ellos hacen una indicación y el hemodinamista les lleva a la contraria, entonces no les gusta mucho esta situación, entonces suelen dejar al paciente, se van, al final se alargan muchísimo los tiempos y no tiene ningún sentido. ¿Qué pasa? Quiero decir, si hay un médico que valora al paciente, que interpreta que hay una situación de emergencia en la que el paciente puede requerir una reperfusión, pues se puede equivocar, pero también es un criterio de calidad, ¿no? Que haya cates en blanco, ¿no? Porque entonces quiere decir que nos lo estamos comiendo. Si todos los pacientes que acaban en la sala de hemodinámica acaban reperfundidos, pues probablemente nos estemos comiendo infartos. Y entiendo que son pacientes con electros dudosos, quizás, para ver si hay, bueno, alteraciones de contractilidad congruentes con los cambios, aunque sean sutiles. Hay un poco de todo. Generalmente tiene que ver con la clínica, ¿no? Cuando el dolor es atípico, pues quizás tienen más dudas. Entonces, bueno, pues indican un poco la realización del eco, pero ya te digo, no sé en qué se basan. Incluso alguna vez, pues por las características del dolor, dicen que, oye, a ver si va a ser un síndrome aórtico agudo, que pare a hacer un TAC. Tampoco le veo el sentido de esa situación, porque uno, no puedes valorar el dolor por teléfono o por cómo te lo cuenta un compañero, y dos, si el paciente tiene un síndrome Sí, aórtico agudo, está indicado también el traslado al hospital con cirugía cardíaca, que Ferrol no es. claro. Entonces, bueno, son un poco así, pues este tipo de cosas que tenemos que ir puliendo y que quizás tampoco se dé con todos los compañeros de hemodinámica, ¿no? Hay veces que hay gente que es más reacia y gente que es más amigable a la hora de... Bueno, como todos los sitios, claro. Sí. Y luego, eso de que no usáis Prasugrel en el área, dijiste, en el área, creo que dijiste. ¿Eso que es Sí. cuestión de farmacia? ¿Cuál es el motivo? No, principalmente por esto que os decía, de que al final los pacientes tardan tanto en ir al CATE que utilizamos pues ¿De cuándo prefiero? las estrategias habituales. Vale. Bueno, pues no sé si hay alguien del público que quiera hacer alguna pregunta o si quiere hacer tú algún comentario así a modo de resumen. Bueno, yo nada, muchas gracias a todo el mundo por estar aquí, que es un día complicado, lo sé, pero no teníamos otro y supongo que ya el resto de la comunidad de intensivistas gallegos lo verá en YouTube. Eso, pues muchas gracias, Yago, por haber hecho esta revisión, que me ha parecido muy interesante. Muchas gracias a todos los que os habéis conectado. Y con eso, pues acabamos esta primera edición de las sesiones tituladas ¿Cómo lo hacemos nosotros? Programaremos algo nuevo para el año que viene y esperamos que sea también de vuestro interés. Muchas gracias a todos y nos despedimos. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego.